como en el análisis tendríamos que aceptar que el derecho administrativo sancionador y el derecho penal, aunque no son lo mismo y no están subordinados el uno al otro, yo diría no están del todo divorciados, porque como indicamos hay cierta integración entre estos dos derechos, pero justamente cuáles son esos límites de la integración que tenemos que manifestar. Acá, por ejemplo, la doctrina nos habla de que cuando se trate de principios del derecho penal que estén constitucionalizados, ahí va a haber una aplicación también para el derecho administrativo sancionador. Por ejemplo, yo traigo a colación el caso en el Ecuador de que en la Constitución del Ecuador se establece en el artículo 77, numeral 14, la regla non reformatio impejus para los procesos penales, ¿sí? Es decir, que si en un juicio penal usted tiene una sentencia, digamos, que le condena a 10 años de prisión y usted recurre de esa sentencia, entonces el tribunal lo que podría hacer es o ratificarle sus 10 años o absolverlo, pero no podría ponerle más años porque no se puede perjudicar al recurrente, ¿sí? Esto bajo el entendido de que la norma no pretende asustar, o sea, recurrir es un derecho de las personas y no podría ser utilizado como que si no tengo esta garantía de que no me pueden perjudicar la situación, la gente tendría miedo de recurrir. Pero bien, esa regla, como digo, está en el ámbito del derecho penal en el Ecuador. Sin embargo, el legislador ecuatoriano decidió incluir esta regla en el Código Orgánico Administrativo, es decir, en una ley orgánica. Y este tema ya fue tratado por la Corte Constitucional del Ecuador en la sentencia de matrimonio igualitario, fue considerado como una pieza de análisis. En ese caso, la Corte Constitucional dijo que no era inconstitucional que el legislador ponga este principio de la materia penal al procedimiento administrativo sancionador por cuanto la Constitución no se lo prohibía. Sin embargo, aun cuando el legislador no lo hubiera consignado en el Código Orgánico Administrativo, por ser un principio, aunque del derecho penal, pero está constitucionalizado, entonces es aplicable tanto al derecho administrativo sancionador cuanto al derecho penal. El segundo caso es el tema de los principios del derecho penal, pero que no están constitucionalizados, en cuyo caso pues solo se aplicarán ante la ausencia de la ley administrativa, porque si la ley administrativa regularía esto de una forma y la ley penal de otra forma, en razón de principios, entonces tendríamos que aplicar la ley administrativa por principio de especialidad. Pero si no, pues si la ley administrativa no dice nada, pues se podría dar lugar al tema de los principios en materia penal, que son los que vamos a ir desarrollando más adelante, pero ustedes ya pueden ir viendo ejemplos en las propias legislaciones. Ahora, ¿qué pasa en el caso de las reglas? Es decir, aquellos mandatos definitivos, no de optimización como los principios. Justamente nos lo dice Alejandro Nieto, y por eso no he aparecido en esta diapositiva para no atribuirme ideas ajenas. Bueno, en primer lugar, partimos de las ideas ya conocidas, tal vez por bastante doctrina, que los principios serían mandatos de optimización, ¿no es cierto? Los principios están presentes siempre. No se puede no aplicar los principios, sino que en mayor o menor medida siempre van a estar ahí. En cambio, las reglas, como son mandatos definitivos, una regla puede desplazar a otra. Los principios no se desplazan, todos ellos se integran, ¿no es cierto? Bueno, pues este tema será material de otro curso, pero lo que quería indicar es que justamente ya vimos cómo se integran los principios del derecho penal al derecho administrativo, pero ahora el tema de reglas nos dice Alejandro Nieto que existen tres formas de integrarlas. Y la primera dice es la analogía in melior, es decir, cuando se va a hacer una comparativa, pero en beneficio de quién, no de la administración, sino en beneficio de quién, del infractor, ¿sí? En segundo lugar, nos dice Alejandro Nieto, cuando hay una declaración expresa de supletoriedad, es decir, cuando las normas administrativas sancionadoras dicen en lo no previsto en esta norma se aplicará el Código de lo Penal. Entonces también es otro caso de integración de reglas penales al derecho administrativo sancionador.
Y finalmente, remisión expresa de la norma administrativa, es decir, cuando la norma administrativa no dice, como en el caso anterior, que en lo no previsto, sino que más bien acá dice, para este caso se aplicará el artículo tal del Código Penal o se aplicará lo referente a esta institución en el Código Penal. Estos son los casos en que se integraría entonces las reglas penales al derecho administrativo sancionador, ¿sí? Con esto prácticamente cerramos este capítulo de integración entre derecho administrativo sancionador y derecho penal, enfatizando justamente dos ideas. Primero, que el derecho administrativo sancionador es ante todo derecho administrativo, y segundo, que entre el derecho penal y el derecho administrativo no se trata de una relación de desplazamiento, sino más bien de integración, pero que los esfuerzos de la doctrina y de la jurisprudencia administrativa son poco a poco ir estableciendo más clara esta diferenciación y teniendo una propia dogmática del derecho administrativo sancionador.